días, hermanos. Vamos a orar al Señor para que Él bendiga este tiempo, para que Él haga de este tiempo un tiempo especial, que no sea un tiempo más, un tiempo vano, sino que sea un tiempo especial, que sea Él obrando a través de su palabra en nuestros corazones y que nuestras mentes puedan estar centradas únicamente en su palabra. Vamos a orar. Oremos. Señor, te doy gracias, Dios, por este tiempo. Te doy gracias, Dios mío, por este privilegio que tú nos das, Señor, de escuchar tu bendita y gloriosa y santa palabra, Señor. Te suplico, mi Dios, que seas tú obrando en nuestros corazones, Señor, que seas tú santificándonos, Señor, en tu verdad, tal como oraste al Padre, Señor, que sea ella siendo sembrada en nuestros corazones. Dios mío, ayúdanos a ver en aquello en lo cual no nos parecemos a Cristo, Señor. Y anima nuestro corazón a parecernos, Señor. Te ruego por eso, Dios mío. Ayúdanos a vernos ahí en lo que hemos de escuchar hoy. Que no pensemos en alguien más sino en nosotros, Señor. Que nos examinemos nosotros, Señor, delante de tu palabra. ¿Qué es lo que tú tienes que decir hoy a nuestros corazones? ¿Qué es lo que tú tienes que advertirnos hoy, Señor, en tu palabra? Te suplico, mi Dios, por eso. Obra en los corazones de mis hermanos. Te ruego por mí, Señor, en mi incapacidad. Dame conforme a tu gracia para llevar a cabo, Señor, la predicación de tu palabra. Bendícenos, Dios mío, en este tiempo, Señor. Solamente por tu gracia este tiempo es especial. Solamente por tu palabra este tiempo es especial. Por más nada, Señor. Guíanos, Dios, en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Vamos a quedar ahí. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Voy a contar, antes de entrar en el tema o en el texto que vamos a estar leyendo hoy, una anécdota. Voy a contar una breve anécdota, una historia, se podría decir, en la cual les pido que use su imaginación, pueda estar concentrado para que pueda ver más o menos la reflexión de esta historia. Había una vez un creyente, un misionero de más o menos 20 años, 21 años, 22 años, era un hombre joven. Había una vez un hombre joven, un creyente joven. Este joven le gustaba viajar por las naciones, le gustaba servir en las naciones. Y en cierta ciudad de Polonia, había un anciano, un creyente ya mayor, un creyente adulto, ya había vivido bastante, había luchado, había corrido la carrera cristiana. Entonces tenemos acá a un joven, un misionero que iba, digamos, turisteando por las naciones y sirviendo. Él aprovechaba pasear, pero servía y iba por todas las naciones. Y en Polonia había un sabio, un hombre sabio, un creyente sabio, que moraba en cierta ciudad. El creyente joven sabía que ese hombre era conocido en la ciudad por su testimonio. Sabía que era un hombre espiritual, un hombre maduro espiritualmente, y muchos hermanos iban a visitarlo. De manera que él tenía una expectativa alta de lo que él era, o al menos de dónde vivía, cómo vivía, porque era muy reconocido. Así que este joven decidió ir a visitarlo. Cuando el joven ve y sigue la dirección y se encuentra con la casa que tiene al frente, él siguió una dirección, halló y no podía creer que esa era la casa del hombre. Él se impactó de que esa fuera su casa. Era una simple habitación, un cuarto. Cuando este hombre abre y le recibe el anciano al joven, pasan y están conversando,
Y el joven sigue sorprendido por la sencillez con la cual vivía este hombre. Y se llegó un momento en que el joven estaba tan intrigado porque era un hombre que había escrito libros, un hombre muy reconocido en la fe. Y resulta que el joven le dice: ¿y tus muebles? ¿Dónde están tus muebles? Porque ni siquiera el hombre había tenido muebles, tenía ciertas sillas, una cama, su cocina, lo necesario. Y le dijo: ¿y tus muebles? Y el hombre, el anciano, le sonríe y le dice: ¿y los tuyos? Y el joven le dice: no, yo estoy de paso por aquí. Y el anciano le dice: yo también estoy de paso. ¿Y qué quiero decirle con esto? A muchos de nosotros nos cuesta entender, y principalmente a los creyentes, que estamos de paso en el mundo. Y la Biblia nos describe que estamos de paso, que somos peregrinos en el mundo. Y lamentablemente el creyente en Cristo Jesús, a raíz de que ha dejado de ver que está de paso, ha centrado su mirada en el mundo, ha centrado su mirada en ganar al mundo, y esto a su vez lo ha llevado a uno de los pecados más comunes, o al cual el mundo más nos impulsa a través de redes sociales, a través de cualquier otra cosa, a través de publicaciones, publicidades, y es el pecado de la avaricia. La avaricia. Nosotros, hablar de avaricia, inmediatamente nosotros decimos: ¿será eso un pecado imperceptible? Porque sabemos que estamos tratando con la serie de pecados imperceptibles. Hemos hablado del orgullo, de la amargura, y hoy vamos a hablar de la avaricia. Y ciertamente cuando el creyente en Cristo Jesús pierde de vista que está de paso, pierde de vista el propósito por el cual fue redimido, centrará su mirada en el mundo, y por ende eso será impulsado por la avaricia del corazón. Y hermanos, para examinarnos, o para examinar nuestro corazón, quisiera hablar de la avaricia. La avaricia es un tema muy amplio, muy amplio, muy amplio. Lo que quiero hoy hacer es de alguna manera resaltar o tratar una matiz de este tema. Así como el negro tiene varias matices, negro más claro, más oscuro, yo quiero enfocarme únicamente en una especie, por así decirlo, de color negro, hablando de la avaricia. Quiero que examinemos nuestro corazón, y la enseñanza de hoy va a ser basada en la enseñanza del Señor Jesús en Lucas capítulo 12, versículo 13 al 21. Vamos a estar leyendo ahí, y a raíz y a la luz de esta enseñanza vamos a extraer ciertas reflexiones. Voy a leer la historia, corrido, bueno, no la historia, la enseñanza, el acontecimiento, y luego voy a leerla más lentamente para ir reflexionando en ella. Dice el versículo 3, a partir del versículo 3. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros con hueso partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Un excelente plan. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, mis hermanos, ahora voy a repasar la historia a partir del versículo 13, y de ahí quiero extraer una de las primeras características de la avaricia.
Versículo 13 muestra a un hombre que estaba en medio de una multitud de personas. Esta multitud de personas seguía a Cristo, estaba impactado por lo que Cristo hacía. Y en medio de esa multitud, el hombre tuvo el privilegio, porque debió ser un privilegio entre tanta gente, de ser escuchado por Cristo en ese momento y de decirle algo a Cristo. Tuvo ese privilegio. Y él podía, hermanos, preguntarle cualquier cosa. El Señor Jesús había hecho milagros, había tenido enseñanzas que dejaban atónitas a las personas, había hecho muchas cosas. Así que él podría preguntarle cosas muy interesantes. Él mismo, el Señor Jesús, se había apuntado a él como el Mesías. Entonces, este hombre decide ni siquiera preguntarle algo. Decide pedirle que solucione una situación que él tiene, una situación que de ser resuelta le hará tener mayores posesiones. En la cultura antigua, bueno, no en la cultura antigua, bueno, sí es antigua, pero en Deuteronomio, por así decirlo, la ley de Deuteronomio, la ley levítica, se decía que el primogénito, el primer hijo, recibía una doble porción de la herencia, Seguramente este hombre era hermano menor y él quería que su hermano mayor compartiera con él esa herencia. Y vemos, hermanos, que él podía preguntarle de cualquier cosa, pero él decide decirle o usar a Jesús para que le solucione ese problema y así tener mayores ganancias. Él, hermanos, de alguna forma diría en su corazón: si yo me acerco a Jesús, ese hombre que es tan famoso, y le dice eso a mi hermano, seguro que me va a dar la herencia. ¿Y qué yo quiero mostrar con esto? Que una de las características más claras del corazón avaricioso es que distorsiona, desvirtúa, diluye, no encuentro otra palabra, pero desvirtúa quién es Dios. Y el corazón avaricioso busca a Dios no por lo que Él es, sino por lo que Él puede dar. Y busca a Dios plenamente por sus beneficios. El corazón avaricioso te impulsa a ir a la iglesia para que te vaya bien en la vida y para que seas próspero. Y de esta manera usar a Jesús como una especie, no se me fue el nombre, una especie del mago de la lámpara, que sale y te pide, te dice que le digas 3 deseos y tú le das tus 3 deseos. Y el corazón avaricioso lleva a las personas a buscar a Jesús por lo que Él puede dar. Ellos no pueden ver cuán importante es Jesús. Es decir, ellos están centrados únicamente en sí, así como entre hombres. Y piensan que Jesús, sobre todas las cosas, piensan que Dios está muy preocupado en tu prosperidad material. La respuesta del Señor Jesús es: yo no vengo acá a solucionar cosas seculares. Ya hay jueces, ya hay una ley. Y es algo que el corazón avaricioso no entiende. El corazón avaricioso cree que Jesucristo está muy preocupado por tu prosperidad material. El corazón avaricioso usará a Jesucristo o será impulsado a buscar a Cristo por su bienestar material. Y eso, hermanos, lo vemos también vamos a ir a Juan capítulo 6, versículo 9 al 31, una historia muy clara. Juan capítulo 6, versículo 9 al 31. Juan capítulo 6, versículo 9 al 31. Juan capítulo 6, versículo 9 al 31. Es una porción bastante larga. Yo le voy a resumir del versículo 9 al 21. ¿Qué ocurre del versículo 9 al 21? Está la famosa anécdota de que habían pocos panes, habían 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y había un montón de personas, habían
muchas personas. Y estaba la duda, ¿qué hemos de comer? ¿Qué vamos a hacer? Eso no va a alcanzar, obviamente no iba a alcanzar. Y ahí es donde el Señor Jesús multiplica todo esto. Es un milagro impresionante, pero multiplica y quedan saciados y sobran. Y es impresionante todo esto. Si seguimos leyendo, hermanos, vamos a leer el versículo 22. El día siguiente, después de este milagro, después de todo este acontecimiento, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Estas personas estaban buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, la respuesta del Señor Jesús da a entender por qué le buscaba. De cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Amén. Vemos, hermanos, personas que habían visto cómo se multiplicó los panes, cómo el Señor tenía el poder para hacer esto. Y imaginen cuál era su deseo de buscarle, que estaban pendientes, no había una barca, falta una barca, vamos a ir. Y buscaron a Jesús, le llegaron allá, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Estaban totalmente preocupados. Y la respuesta del Señor Jesús va directo a lo que ellos, o la intención de su corazón por el cual buscaban. Le buscaban porque fueron saciados por el pan, no porque vieron, no porque pudieron darse cuenta de que ese milagro apuntaba directamente a él como el Mesías. No le buscaban por lo que él es, sino por lo que él podía dar. Y el corazón avaricioso del hombre te lleva a buscar a Jesús por lo que él puede dar. Por eso, hermanos, hoy en día hay tantas iglesias cuyas predicaciones van enfocadas totalmente al hombre, cuyas predicaciones hablan de éxito y de prosperidad para tu vida, aunque ese no sea la mayor preocupación del Señor Jesús, ni lo que demande la Biblia. ¿Por qué? Porque esas predicaciones rascan tu oído, esas predicaciones son muy satisfactorias para el corazón avaricioso del hombre. A todo el mundo le gusta el tipo de predicación que te dice que Jesús puede hacerte rico y que solamente Cristo puede hacerte rico. De hecho, uno de los pasajes más malinterpretados a la luz del corazón o por el corazón avaricioso, y justamente lo vamos a tocar hoy, es cuando el Señor Jesús dijo: Mas buscad primeramente el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. Y hoy vamos a entender qué dice ese pasaje exactamente, porque muchas personas en el corazón avaricioso dicen: para que me vaya bien, yo voy a buscar a Dios. Y esa no es la idea del texto. La idea del texto es buscar a Dios simplemente por lo que Él es, y Él te sustentará, Él sustentará todas tus necesidades. Pero Dios no es una fórmula, no es buscar a Dios para yo ser más próspero, porque no es la mayor preocupación de Dios en tu vida. Así que el corazón avaricioso distorsiona esta imagen, impulsa al hombre a querer buscarle por lo que Él puede dar. No por lo que Él es, sino porque Él está necesitado de Cristo, porque entiende que hay pecado en su corazón y que solamente Cristo puede tratar con su pecado. Y esta es, hermanos, una de las características de este hombre, ahí en Lucas 12. Quien buscó al Señor Jesús tenía la oportunidad de preguntarle lo más importante. Por lo menos ser un poco más lógico o sincero, como el del joven rico que le pregunta qué debo hacer para heredar la vida eterna. Es una respuesta válida.
pero este hombre decide ir simplemente para satisfacer su avaricia o la avaricia de su corazón. El versículo 15, mis hermanos, vamos a ir allá a Lucas capítulo 12, versículo 15. Lucas capítulo 12, versículo 15. Primero muestra que lo que había en el corazón de este hombre era avaricia. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia. Cuando el hombre le hace esa petición y el Señor Jesús le dice: ¿quién me ha puesto para eso? Ya hay gente que puede solucionar ese problema, entidades gubernamentales, todo este tipo de cosas que pueden solucionar eso. Es como si alguien le preguntara al Señor Jesús o buscara al Señor Jesús para ser rico, y el Señor Jesús simplemente le respondiera: bueno, trabaja más. Es algo simple, es un principio bíblico, está en Proverbios: la mano del negligente prosperará, mas la mano del perezoso empobrece. Es un principio, no es una promesa, pero es un principio. Entonces vemos cómo el Señor Jesús advierte acerca de la avaricia. Mirad y guardaos de toda avaricia. ¿Por qué? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Voy a hacer un recuento breve, empezando desde Génesis, muy breve. El hombre cayó. El hombre fue creado con el propósito de glorificar a Dios. Ese era su propósito, glorificar a Dios, de manifestar en la tierra los atributos de Dios, enseñorear, trabajar, todo este tipo de cosas. A raíz de la caída del hombre, el pecado pasó a todos los hombres, como dice la Escritura. Y el pecado ha manchado el propósito, de manera que los hombres a partir de ese momento han nacido y viven sin un propósito. Así que como el hombre ha perdido el propósito de vivir para la gloria de Dios, ellos añaden metas a su vida para que le den propósito a su vida. Ya que no buscan el propósito del Creador, ellos mismos buscarán su propósito a través de metas que ellos se colocan. Ahora, siempre ocurren dos cosas. Cuando la persona alcanza la meta, va a querer más. No está totalmente satisfecho. Va a querer más, la alcanzó y ahora se pregunta: ¿ahora qué hago? Bueno, me colocaré otra meta, pero luego la va a alcanzar y luego otra y otra y otra. Y así va. La segunda cosa que pasa es que si no la alcanza se frustra, se siente mal, es un fracasado y no es alguien en la vida, como dicen por ahí. Entonces ocurren esas dos cosas. Y eso ocurre porque el hombre ha decidido colocarse su propio propósito y porque entiende justamente lo que el Señor Jesús aquí advierte, que la vida consiste en la abundancia de bienes que posee. Y lamentablemente, en el creyente, a pesar de haber recibido a Cristo, muchas veces olvidamos esto. Por eso muchas veces olvidamos que estamos de paso, porque muchas veces pensamos que la vida del hombre consiste en la abundancia que posee. ¿Y cómo se puede manifestar esto en tu vida? Esto se manifiesta en donde tú como creyente debes preguntarte: ¿por qué vives? ¿Para quién vives? ¿Por qué vives? ¿Dónde aplicas tú todas tus fuerzas? ¿Por qué trabajas? ¿Por qué haces las cosas? Dios te ha dado un propósito. Dios te ha dado un propósito. Y ese propósito ya lo vamos a ver más adelante. Pero el corazón avaricioso centra toda su mirada en las cosas de este mundo, en ganar al mundo. De hecho, animamos más a las personas a ganar al mundo, que aquí, como dice el Señor, a ser rico en el reino de los cielos. Entonces, mis hermanos, eso es una de las características del corazón avaricioso. Siempre, siempre, siempre estará teniendo una mirada centrada en este mundo y ha perdido su propósito. Por eso hay muchas personas, muchos creyentes infelices con su situación, porque justamente tienen un ídolo, y el ídolo de la avaricia es el que tienen. La avaricia es un ídolo. La avaricia es un ídolo, y un ídolo esclaviza.
porque no se sentirán completamente satisfechas hasta que hayan adquirido esto. ¿Y cómo es un ídolo? Usted puede identificar claramente este ídolo cuando usted no es feliz, cuando no tiene eso que desea. Esto es sencillo. Si usted no tiene eso que desea, usted no es feliz. O cuando pierde algo y no es feliz, eso es un ídolo. Ahora, para aclarar algo, yo no estoy diciendo acá, y esto es muy importante, yo no estoy diciendo acá que es malo desear. Tampoco estoy diciendo acá que es malo tener metas. No es malo. Desear no es malo. El problema es cuando eso se vuelve pecaminoso y cuando se vuelve un ídolo. Tampoco estoy diciendo acá que sean mediocres. El creyente en Cristo Jesús no debe ser mediocre. Eso es pecado. Nosotros debemos trabajar para la gloria de Dios y hacer todas las cosas con excelencia. Lo que estoy diciendo acá es cuando esas cosas materiales se vuelven un ídolo en tu corazón y el no tenerlas te hace infeliz. Por eso una de las características más comunes de un corazón avaricioso es estar amargado, hablamos de amargura, amargado cuando no se tiene algo que se desea o cuando no se está conforme con lo que se desea. Recientemente hablaba con alguien acerca de esto y él me decía que eso era conformismo. Que eso era conformismo. El conformismo es un ismo, es un extremo. El conformismo es cuando yo no hago nada para salir de esa situación. Así como los tesalonicenses que quisieron dejar de trabajar porque Cristo venía. Y bueno, yo me he hecho a flojear por ahí. Y Pablo le dice, no, el que no trabaje, que no coma. No es eso lo que yo estoy diciendo. El problema es cuando tú estás amargado porque no tienes lo que deseas. Ese es el problema. Dios nos demanda a trabajar, pero siempre estar agradecido por lo que tenemos. Y el corazón avaricioso no puede estar agradecido con Dios nunca, porque siempre, siempre quiere más. Vamos a hablar de un texto, Hebreos capítulo 13, va a haber un texto de la exhortación, la carta a los Hebreos, Hebreos 13:7. Hebreos 13:7. Perdón, Hebreos 13:5. Vean lo que dice el texto. Y vamos a estar viniendo 3 veces a este texto. Es la primera vez que vamos a venir. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Y ese ahora es bien enfático. Debes estar contento con lo que tienes ahora. No con lo que tuviste, no con lo que vas a tener mañana, sino contento, satisfecho con lo que tenéis ahora. Y una de las formas en las cuales nosotros podemos estar contentos, hablando específicamente o principalmente al creyente en Cristo Jesús, es reconocer quiénes somos. ¿Quiénes somos? Somos pecadores. Somos pecadores y hemos roto la ley de Dios. Cada segundo que tú respiras es un acto de la misericordia de Dios y de la gracia de Dios. La cuestión es que muchos de nosotros hacemos de la gracia de Dios y de la misericordia un derecho. Y cuando la gracia y la misericordia es un derecho, ya deja de ser gracia y misericordia. Porque un derecho es cuando yo merezco algo, cuando yo me he ganado algo. La misericordia y la gracia se otorgan aún sin merecer. Por eso, cada cosa que usted tiene, es de pura misericordia y de pura gracia. De hecho, en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 8, Pablo le dice que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Dice, con que tenga sustento y abrigo, estén contentos. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 dice que él sabe vivir en cualquier situación, en abundancia o en escasez, pero que él ha aprendido a estar contento. Note que nosotros no nacemos con eso. Pablo aprendió
a estar contento en medio de cualquier situación. Y una de las cosas más comunes es que las personas avaras o con un corazón avaro son las personas más infelices del mundo, porque su felicidad siempre radica en lo que tiene y su infelicidad siempre radica en lo que no tiene, de manera que viven amargados porque generalmente, nadie tiene todo lo que desea siempre. Entonces vive amargado, se siente fracasado, se siente que no ha cumplido con la vida, no ha cumplido con los propósitos de su vida, se siente muy decepcionado. Por eso son las personas más infelices. Y el Señor nos muestra que debemos estar contentos con lo que tenemos, porque cada cosa proviene de su gracia y de su misericordia. Vamos a ir a Lucas capítulo 12 nuevamente, a ver la parábola del Señor Jesús. El Señor Jesús va a dar una parábola de la cual quiero resaltar un punto. Versículo 16. Note o haga caso de los detalles. Dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Note que este hombre era rico y ahora tenía más, o sea, era multimillonario. Ya la heredad que tenía, ya era rico y la heredad que tenía ahora había producido más, había producido mucho. Y dijo, y él pensaba dentro de sí, versículo 17, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. ¿Qué yo hago con esto? Tengo demasiado. Seguramente él podría haberlo compartido, podría haberlo regalado a sus familiares. No sé si algunos se acuerdan de vos. Vos era una persona rica y permitía que extranjeros vinieran a sus graneros y comieran de sus frutos. Pero él estaba ahí pensando y note su solución. Ya la hemos leído, versículo 18. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe, regocija. En eso consistía la vida de este rey, en comer, beber, en regocijarse, y quería aún más. Note que la avaricia no es un factor determinante ser avaro ni cuando se es pobre ni cuando se es rico. El que es rico es avaricioso, puede ser avaricioso, y el que es pobre también puede ser avaricioso. Cuando habla de avaricia puede ser codicia, vanidad y todo este tipo de cosas. Pero entonces vemos a este hombre desear más, descontento aún con lo que tenía, inconforme aún con lo que tenía y quería más. Pero el versículo 20 muestra lo insensato de esto. Dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y este punto que voy a tratar es sobre la insensatez de la avaricia. Cuando el versículo 21 dice, así es el que hace para sí tesoro, está hablando de así de necio es el que hace para sí tesoro. O así de necio es el que vive completamente, con una vida totalmente entregada a hacerse rico, a tener muchas posesiones. ¿Y qué es un necio? Un necio es una persona que teniendo delante de él algo claro, como es la muerte, todos vamos a morir, él persiste en eso, es como un porfiado. No sé si han visto los muñecos que usted los choca, van y se paran. Bueno, eso es un necio, un porfiado. Y muchas veces nosotros, por la avaricia, podemos actuar como porfiados y nos aferramos con todo nuestro corazón hacia las cosas de este mundo o hacia los bienes materiales, y eso nos dará muchísima infelicidad. Y no estamos agradecidos con lo que tenemos. Más bien, de alguna forma podemos pensar hasta que Dios no nos quiere. Una de las cosas más impresionantes que he escuchado, o más impactantes que he escuchado, fue un 31 de diciembre, lo vi en Instagram, de un hombre que tenía mucho dinero. Y él en la cena, él dijo,
Él daba gracias a Dios porque ellos eran los favoritos de Dios, porque tenían mucho dinero, tenían mucha comida y sin duda ellos tenían que ser los favoritos de Dios. Ahora, usted recuerda la historia de Lázaro y el rico. El rico no era para nada el favorito de Dios. Lázaro sí, Lázaro era suyo. Y eso es lo principal que nosotros debemos hacer para combatir con la insensatez de la avaricia. Y esa es la solución. Una de las cosas que el creyente en Cristo Jesús debe entender es que tener a Cristo es tenerlo todo, absolutamente todo. Cristo es la perla de gran precio. Cristo es el gran tesoro. Cristo es el todo. Y lamentablemente no podemos ver las riquezas de Cristo. ¿Y sabe qué es lo que no te permite ver lo rico que es Cristo? El ídolo que hay en tu corazón. Tú deseas algo más que Cristo. Cuando tu corazón empieza a desear más a Cristo que cualquier otra cosa, tú empezarás a ver el verdadero valor de Cristo. Tú entenderás por qué los apóstoles dejaban todo, dejaban su trabajo, dejaban absolutamente todo por seguir a Cristo. Tú vas a empezar a entender por qué dieron su vida por Cristo, lo cual nos parece algo radical, porque no vemos el verdadero valor de Cristo. Y cuando tú contemples el verdadero valor de Cristo, es cuando tú verdaderamente empezarás a vivir para Cristo. Y esa es, hermanos, la solución contra la avaricia. Dejar de vivir para nosotros mismos y empezar a vivir para Cristo. Voy a finalizar con este punto en 1 Corintios, 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. A partir del versículo 14. Segunda a los Corintios capítulo 5. Segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 14. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Voy a repetir ese texto. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esa es la mejor forma de combatir contra un corazón avaricioso. Vivir para Cristo, porque Cristo ha muerto por nosotros. Usted ha sido comprado por la sangre de Cristo. Y si usted nota, en ese mismo contexto en el cual viene hablando el apóstol Pablo, es donde está ese texto en el versículo 17 que nosotros usamos mucho. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ser una nueva criatura es justamente revertir lo que ha hecho el pecado. El pecado ha hecho que nosotros vivamos para nosotros mismos, lo cual nos hace totalmente infelices. Y eso se ve actualmente, donde las personas con mucho dinero sufren de depresión, con todo lo que tengan sufren cualquier cantidad de infelicidad, porque viven para ellos mismos. Justamente Cristo revierte esa situación, y cuando Cristo alumbra tu entendimiento, obra en tu corazón, ahora tú dejas de vivir para ti y ahora vives para la gloria de Dios. ¿Y qué es vivir para la gloria de Dios? Simplemente buscar en todo momento la gloria de Dios. Buscar que Dios sea glorificado en todo momento, con tu vida, en tu trabajo, en cualquier área de tu vida. Eso es vivir para Cristo. Y ese es el propósito por el cual fuiste creado. Y ese es el propósito que la avaricia hace que no logres ver. Y eso es lo que hace que puedas estar amargado, que puedas envidiar lo que otros tengan y que puedas estar insatisfecho. Finalmente, entre otra solución para la avaricia, voy a volver por segunda vez al texto de Hebreos 13. Si alguna vez piensas que Dios te ha abandonado,
por lo que tienes o por lo que no tienes, o que Dios no te está mostrando su favor. Fíjense lo que hace el autor de Hebreos en Hebreos capítulo 13, versículo 15. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Y note lo que va a hacer. El autor de Hebreos va a citar las Escrituras. Así como yo estoy aquí citando las Escrituras, estoy abriendo la Biblia y citando la Biblia, el autor de Hebreos va a citar el Antiguo Testamento como palabra de Dios. Porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Cada vez que se te dañe la nevera, el carro, no sé, y tengas que hacer un gran gasto por toda esta situación, el creyente en Cristo Jesús debe recordar esto. Debes estar contento con lo que tienes ahora, porque Él dijo: no te desampararé. No escapa del control de Dios absolutamente nada de lo que pase. Él no nos ha desamparado, Él sigue siendo nuestro Padre. Y lo más hermoso, cuando nosotros leemos toda la carta de Hebreos, es que hay un versículo que nosotros conocemos, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la intención por la cual el autor escribe ese versículo, eso lo hemos estado estudiando con los hombres, la intención por la cual el autor escribe ese versículo es para mostrar que la palabra de Dios es infalible. Lo que ahí dice, eso sucederá. Exactamente eso. Y no depende de ninguna circunstancia, sino de lo que diga la palabra de Dios. Y la mejor manera de tú estar contento con lo que tienes ahora es anclar tu corazón a lo que dice la Escritura, a lo que dice la palabra de Dios. Por eso el creyente en Cristo Jesús no debe, digamos, actuar como una persona que mendiga, por así decirlo. Porque el Padre nos ha sustentado, el Padre no nos desamparará. Recuerda, como dije al principio, que Lázaro, los perros le lamían las llagas, él estaba afuera de la casa del rico, comía de los restos del rico. Pero al final de todo, mirándolo, digamos, por encima del sol, desde la eternidad, ¿quién era verdaderamente rico? Lázaro. Lázaro estuvo eternamente y está eternamente en la presencia del Señor. Y esa es la perla de gran precio. Y esa es la mejor forma para el creyente de guardarse de la avaricia. Entender que si tienes a Cristo, lo tienes absolutamente todo. Porque aquel que vive para este mundo, aquel que está amargado porque no tiene eso que desea, porque está pasando por una situación difícil, solamente tiene una esperanza, y es algo perecedero. Como dijo el Señor, que los tesoros de la tierra son corrompidos, perecen, pero los tesoros del cielo son los que permanecen. También el Señor dijo en esa misma enseñanza que donde esté tu tesoro, ahí también está tu corazón. Entonces debes examinar dónde está tu tesoro. También dijo el Señor que ninguno puede servir a dos señores. Si es a las riquezas o es el Señor. Y como dije, mis hermanos, no es malo, es otro aclaratorio. No es malo ser rico. Quiero aclarar eso. No es malo ser rico. No es malo ganar dinero. No, eso no es malo. Lo que yo estoy diciendo que es malo es la avaricia. Cuando eso se vuelve un ídolo, cuando tú te amargas por lo que no tienes, cuando sientes envidia de lo que no tienes, eso sí es pecado. Y eso es algo, una mancha para lo que Dios ha hecho en nosotros. Porque Dios ha dado a su Hijo a morir en una cruz. Lo más preciado que Él tenía, te lo ha dado. Así que tienes absolutamente todo. Y entendiendo eso, mis hermanos, guardaremos nuestro corazón de la avaricia. Oremos. Padre, Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra. Señor, te ruego que tú guardes nuestro corazón. Te ruego que nuestra mirada puede estar centrada, Señor, en ti. Nuestra mirada puede estar centrada, Señor, en hacer tesoros en el cielo. Que nosotros podamos vivir, Dios mío, para la eternidad. Te suplico, Señor, por eso. Señor, te ruego por las personas que aún no logran ver esto.
que tú alumbres su entendimiento, Señor, que tú ores en su corazón y les hagas ver, Señor, el gran valor que hay en ti, Padre. Que podamos seguir, Dios mío, esa exhortación en tu palabra, de buscar primeramente el reino de Dios, primeramente el reino de Dios. Que lo demás, Señor, tú nos sustentarás todas nuestras necesidades, comida, bebida y vestido, Señor. Porque tú eres un Padre que no desampara y porque tú eres fiel a tu palabra. Pero que nuestra mayor preocupación, Señor, sea buscar primeramente el reino de Dios. Te lo ruego, Dios, en el nombre de Jesús.